Bienvenidos a este programa de Reencuentros. Qué bueno que estás aquí. Amén. Reencuentros es un programa para toda la familia, a los niños, a los tíos, abuelitas, con quien el que sea que esté en tu casa, tráelo. Vamos a tener un momento muy especial. Ese es un tema, como ves en nuestro fondo de edición especial. Hablando de dejar un legado para nuestras familias, nuestros hijos, para las futuras generaciones. Me gustaría comenzar con una oración antes de entrar al tema, así que allí donde estás, Amén. cerremos nuestros ojos, encuentra un lugar callado, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que podemos tener. Amén, gracias. Gracias porque a través de este medio nos podemos conectar con otros hogares, otras familias. Pedimos, Señor, que el tema que hoy traemos y has puesto en nuestro corazón pueda ser de bendición para cada persona que nos está viendo, Señor, y tú edifiques, nos ayudes a edificar altares en nuestros hogares y que en nuestras familias reine tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Lo que estamos haciendo en estas tardes de reencuentros es mirar la historia bíblica. La idea es tomar todas estas familias y el comportamiento que ellos tuvieron, sus éxitos y sus fracasos, y traer una aplicación para nuestra vida hoy en día. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo menciona que todo lo que en este libro se escribió fue escrito para nuestro ejemplo. Así que, hombre, ¿para qué vamos a desperdiciar semejante valor? Vamos a mirar cada uno de los personajes, sus familias, porque el propósito por este tiempo de este programa, Reencuentros, es familias. Amén. Hemos mencionado ya varias. Hace 8 días estuvimos hablando de Moisés. Hoy quiero mencionar un poquito más de él, pero quiero explicar el título, Dejando un legado. La explicación sencilla es, bíblicamente, un padre tiene que dejar una herencia a sus hijos. ¿Y qué mejor herencia? Obviamente, ojalá pudiéramos dejarle una casa, dejarle un terreno, dejarle una buena herencia para que comiencen de un nivel más alto del cual todos los demás empezamos. Pero qué mejor legado, qué mejor herencia que dejarle a nuestros hijos inculcados el amor y el temor por Dios, el servicio a Dios. Y encontramos un grupo de grandes personajes bíblicos que desafortunadamente cumplieron mal, o no cumplieron, no llevaron a cabalidad este objetivo y este principio. Entre ellos encontramos al mismo Moisés. Tristemente, este gran libertador del pueblo de Israel sacó a más de 2,5 millones de personas del pueblo de Egipto, los guió por el desierto durante 40 años, pero él mismo, en su vida personal, en su hogar, no pudo lograr que sus hijos fueran incluidos dentro de ese legado de ministerio y de servicio a Dios. La Biblia nos dice que él tuvo 2 hijos. El primero de ellos, el mayor y quizás el más querido, le puso un nombre a propósito, lo llamó Gerson. Gerson porque lo tuvo en tierra extranjera cuando él tuvo que huir de Egipto y esconderse durante un tiempo. Lo llamó Gerson, y el segundo hijo que tuvo después se llamó Eliezer. Uno mira la historia bíblica y por ninguna parte aparecen estos 2 muchachos. Qué triste que un hombre que tuvo el privilegio de hablar cara a cara con Dios, de escuchar la voz de Dios, es el único hombre el que se nos hace referencia a la Biblia. Estuvo 80 días, la bobadita de 80 días en ayuno. No se menciona que haya comido y bebido por lo menos nada de esta tierra. Tal vez ahí en el monte Sinaí Dios le proveyó de agua o de algo más, o quizás allá probó el maná también. El punto es, 80 días estuvo Moisés con Dios en el monte Sinaí, y luego vemos que sus hijos no son incluidos dentro de los siervos y de los líderes y de los ministerios importantes del pueblo. Muy interesante, su hermano Aarón. Su hermano Aarón tuvo 4 hijos. Los hijos de Aarón está en Levítico capítulo 10. Los hijos de Aarón se llaman Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ellos 4 fueron ungidos con aceite. Ellos fueron vestidos con un vestido especial como sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote, sus hijos eran sacerdotes, y luego venían los levitas.
Ellos fueron escogidos por Dios. En Éxodo capítulo 30 se narra esas vestiduras hermosas que Dios ordenó hacerles. Éxodo capítulo 30 narra el aceite específico. Habían ciertos materiales con ciertas cantidades para preparar el aceite con el cual se consagraría todo el tabernáculo y con el cual se consagraría a Aarón y a sus hijos para el ministerio. Tristemente, la Biblia nos narra que los dos mayores, Nadab y Abiú, en Levítico capítulo 10, ofrecieron fuego extraño, tomaron su incensario y pusieron en ellos fuego y pusieron incienso, un fuego delante de Jehová que él nunca les mandó. Si usted mira Éxodo 30, ahí dice específicamente qué pedía Dios como incienso y el fuego que se debía poner en el altar, y Dios les había dicho específicamente cómo era. Aquí dice que ellos hicieron un fuego extraño y pues la ira de Dios se desató en ese momento, y dice Levítico 10:2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Es la primera y única vez que se menciona un castigo semejante. Tenía que ser un castigo ejemplar. Dios había dado instrucciones muy claras y estos dos sacerdotes hicieron lo que se les antojó. Me llama mucho la atención que seguido a esta situación, Dios le habla a Moisés y Aarón y les habla acerca de no tomar alcohol. Quizás estarían ebrios cuando entraron a la presencia de Dios, no lo sé. El punto es, aquí hay dos grandes líderes con su descendencia que no aciertan en continuar el camino hacia Dios. No temieron a Dios, no respetaron a Dios, y tristemente lo digo de verdad por experiencia propia y porque uno como papá quisiera ver a sus hijos involucrados. Para mí es un honor y un privilegio que mis hijos estén envueltos en el ministerio. Ellos lo hacen voluntariamente. Nosotros no les hemos exigido. Esto ha salido de su corazón. Han encontrado aquí su lugar, su camino con Dios. Como papá lo digo, qué triste que hombres como Moisés y como Aarón no hayan dejado a estos muchachos encarrilados, temiendo a Dios y sirviendo a Dios. Encontramos como Moisés y Aarón otros personajes de los cuales queremos comentarles algo hoy. Bueno, hay otra par de sacerdotes que son muy impactantes en la Biblia y se llama Ofni y Finés. Ellos son los hijos de Elí, nuestro famoso Elí. Elí y ellos son los hijos que son sacerdotes y están en la casa de Dios todo el tiempo, pero actuaban como unos hombres impíos, o sea, nada de temor de Dios. Pensando en esto del temor de Dios y cómo puede pasar en la actualidad el no temer a Dios, vino a mí un pensamiento muy claro: no se teme a Dios cuando no se le conoce. Pueden pasar muchos años, una persona en la vida cristiana puede pasar 20, 30 años sentado en la misma banca de la iglesia, escúchame bien, y no conocer a Dios, por tanto no hay temor de Dios. Entonces, hablando de los hijos, estos personajes son tremendos aquí porque en la historia el pueblo se había apartado de Dios, y el testimonio de cómo el Padre levantó a un hombre para que trajera un despertar espiritual a su pueblo es lo que tenemos aquí en esta historia de Elí. Y es la crónica de los hijos de Elí y del profeta Samuel. No voy a hablar del profeta Samuel en este momento, pero sí los hijos de Elí, quienes daban testimonio a Samuel que nace en ese tiempo. ¿Y qué pasa? Allí vemos que los hijos de Elí, esta historia está en Primera de Samuel en el capítulo 2, comienzas a desarrollarlo allí, y estos eran hombres impíos, y dice la palabra que no tenían conocimiento de Jehová. Tal vez por eso, por no tener conocimiento de Dios, porque podían estar en la casa, pero el no conocerlo no les importaba su actuación. Esto es lo mismo que yo pienso, por ejemplo, si yo me voy al Nuevo Testamento, los discípulos de Cristo estuvieron con Cristo, miraron sus milagros, le miraron, durmieron con Él y todo, pero en el momento crítico ni siquiera pudieron orar con Cristo una hora. Y sabes que pasaron tres años con Él, y cuando el Señor resucita, no lo reconocen.
no lo reconocen. O sea, pueden haber estado con Jesús, podemos haber estado en la iglesia muchos años, 10 años, 11 años, 20 años y no conocer al Señor. Tremendo. Por eso esta historia es tan impactante. Podemos no tener a Dios cara a cara y no conocerlos. Estos hijos de Eli puede ser la generación que se compara ahora en la iglesia, donde hay un desorden tremendo. Los israelitas venían y ofrecían sacrificios a Dios y los sacerdotes eran los encargados de recibir esta ofrenda. Pero antes de que la carne fuera presentada en sacrificio como mandaba la ley, sabes, casi ellos arrebataban, ¿cómo era? Tú dices, con unos garfios preparados, arrebataban lo mejor que tenían antes de quemar la carne, se cogían lo mejor, o sea, robaban a Dios. Dime tú si a veces no estamos en la iglesia por años y ni siquiera le traemos una ofrenda, le robamos la ofrenda, nos decimos sacerdotes, nos decimos que somos ministros del Señor y hablamos del Señor en todas partes con rectitud, pero hay cosas que no hemos trabajado porque no tenemos temor del Señor. Entonces, según la ley, todas las necesidades de estos levitas, de estos que ministraban en el templo, deberían ser satisfechas por los diezmos del pueblo. Pero estos hijos de Eli se aprovechaban de su posición para satisfacer sus deseos. Otra de las cosas que hacían estos hijos de Eli eran que, dice la palabra en primera de Samuel 2:17, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Los hijos de Eli siempre querían lo mejor para ellos, tanto que la gente ya no quería venir a presentar venían a presentar sus sacrificios al Señor. Tremendo. Que comenzaron a dejar de ofrecer esta adoración. El pueblo comenzó a dejar de ofrecer esta adoración al Señor por el mal testimonio de los hijos de Eli. Los hijos de Eli no respetaban la presencia del Señor, tanto que también dice que ellos fornicaban con las mujeres. Wow. Y eso podemos mirar tantos casos, tantos y tantos casos de personas que están en el ministerio. Y dice que pues no respetaban, pero no era, perdón la expresión que voy a decir, no era que fueran aparte y se llevaran aparte estos sacerdotes a las mujeres a un hotel, digámoslo así, y pecaran, no, lo hacían detrás del altar estaban con mujeres fornicando, y eso no tiene muy lejos la historia de hoy en día. Podemos ver grandes situaciones que nos impactan. Por eso siempre tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, porque hay adulterios, personas adúlteras tocando la alabanza, fornicarios tocando la alabanza, presentando adoración al Señor y con un corazón lleno de pecado, y se paran en el altar a ministrar. Bueno, lo único que yo quiero decir es que el pecado trae muerte. Y está esta conclusión que yo quiero que tú le cuentes, pero está esta conclusión, y es que Eli ya era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, Eli sí escuchaba, pero Eli nunca los estorbó. Hablando del legado, qué importante es estorbar el pecado en los hijos. En la actualidad, porque estamos en Estados Unidos, porque esta es la cultura, porque al niño después de los 18 años no se le puede decir nada, porque no se puede corregir, porque déjeme la vida en paz y déjeme vivir mi vida si usted ya vivió la suya, y los papás se quedan callados. Déjame decirte, si tú eres cristiano y me estás escuchando en esta tarde, esa no es la manera de dejar un legado sano en los hijos, no es darles libertad para que hagan cualquier cosa. Elí no estorbó a sus hijos y esto trajo muerte, ¿verdad? La palabra que Dios utiliza es estorbar. Y sé que suena incómodo, pues la sola palabra, estorbar, pero eso es lo que los padres deben hacer con sus hijos, estorbarles, porque desde niños estamos inclinados al pecado, hacia el mal, y si los padres no lo corregimos en los hijos, se lo permitimos y lo alcahueteamos, pues después será difícil que tomen el camino recto. Estorbar el pecado. Y la otra frase que Dios utiliza es: has honrado a tus hijos más que a mí. Wow, es importante. Has honrado a tus hijos. Yo sé que los hijos, no sé para usted, pero mis hijos son el tesoro de mi corazón, son el motivo de levantarme cada día y seguir empujando este mundo y seguir, ¿no? Bueno, sí, la princesa también, pero los hijos son la razón de continuar luchando y proveyendo para que ellos tengan un camino
mejor que el nuestro y el de nuestros antepasados. Pero ese amor por ellos no debe ser más grande que el amor por Dios. El hecho es, se desata la guerra. Los filisteos, el enemigo, es un pueblo fuerte. Los israelitas la están pasando difícil y alguien tuvo la tremenda idea de traigamos el arca de Dios, la misma presencia de Dios aquí con el ejército, eso nos va a dar la victoria. Como si el arca fuera un amuleto, un rezo ahí que pudieran hacer. El hecho es, los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, van con el arca. En medio de la batalla son derrotados. Los filisteos tomaron el arca. Los dos hijos de Elí mueren en la batalla. Después viene entonces un mensajero para traer las nuevas a Silo, donde estaba Elí. Silo es el nombre de la población. Cuando este mensajero llega, Elí está sentado en su silla, recostado contra uno de los postes del tabernáculo. Cuando el mensajero da las noticias, Elí se resbaló y ya estaba como bastante entrado en edad y un poquito pasado de peso. El hecho es que se cayó y se fue de para atrás y se desnucó. En un solo día murieron los dos hijos, murió el papá y la esposa del hijo mayor que estaba dando a luz en ese mismo instante. Cuando escucha que su marido, su cuñado y su suegro también son muertos, pues ella también pasó un tiempo difícil y le puso por nombre, que por eso lo incluyo aquí en la historia, le puso por nombre a su hijo Icabod, que significa la gloria de Dios es llevada, traspasada, es quitada. Tremendo. La gloria de Dios. Un hombre, sacerdote Elí, hubiera podido cambiar la historia de sus hijos y de la nación. Pero entonces eso se concluye con algo. Padre, no te dé miedo corregir a tus hijos. Amén. Mamá, no te dé miedo corregir a tus hijos, inculcarles moral, inculcarles la luz del evangelio en sus corazones. No te dé miedo, es que no oramos en la casa porque no queremos presionarlos, no queremos asfixiarlos con la religión. La pregunta es entonces, ¿con quién los quieres asfixiar? ¿Con lo que hay en el mundo? ¿Con que se dejen llevar por las pasiones del mundo y las fascinaciones? ¿Con qué los quieres atosigar? ¿Con la libertad que ofrece el mundo? Yo prefiero que mis hijos estén con la luz del evangelio, donde sé que van a tener la paz, la bendición y todo. Pero vida. Esto que tiene Elí nos está mostrando simplemente que hubo muerte. Les robaron el arca, que el arca significa la presencia de Dios, y todos murieron, y la nuera tuvo su hijo antes de tiempo porque fue traspasada la gloria de Dios, le puso Icabod, como dijo mi esposo. O sea, el pecado trae muerte, el pecado consentido, no estorbado, trae muerte. Te voy a dejar con esa frase: el pecado consentido, no estorbado, donde los hijos parece que fueran la cabeza y los papás están allá sujetos a la actividad que el hijo les quiera plantar, a lo que el hijo les quiera decir. Y déjame decirte, tienes que voltear la esfera y tú ser la autoridad de tu casa para que tus hijos reciban bendición y tengan un legado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí. El pecado, a propósito, como dices, consentido, es idolatría, porque es algo que haces a propósito, sabiendo que está mal, y lo pones en primer lugar antes que Dios. Y la Biblia dice que los idólatras no entran al reino de los cielos. Es importante mencionarlo porque es algo delicado. Como podemos ver en estas historias, el ministerio es algo delicado, la presencia de Dios es algo delicado, es algo con que no se juega, que uno tiene que cuidar y hacer lo correcto. Y es importante mencionarlo porque la mayoría de las iglesias hispanas, ¿qué buscamos y qué no tenemos? Músicos, tú lo mencionaste, pero ponemos a la primera persona que encontramos y aparece buena idea, pero 5 meses como que en inglés se dice backfires, como que sale mal, y no somos cuidadosos con las personas que ponemos en nuestros altares. Y como dijiste, el pecado de uno afecta a la congregación, afecta al resto. Si no me crees, en Corintios, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintio acerca de esto, de un joven que pecó y afectó a la multitud. Entonces es importante saber esto.
tal vez estás escuchándonos y estás diciendo, bueno, estamos hablando de ministerio, pero también tú como sacerdote, tu trabajo es cuidar a tu familia. Amén. Que el legado, que cada generación, la idea es que cada generación sea mejor que Amén. la anterior. Así Claro. es. Y como estábamos diciendo, tienes que cuidar a tus hijos, enseñarles. No dejes que las escuelas lo hagan por ti, o la sociedad, o las amistades, porque no lo van a hacer. Es algo que les toca a los padres hacerlo. Pero hoy en día también podemos ver grandes legados. Hay grandes ejemplos de legados que no se dejaron, que no se transmitieron, grandes avivamientos que se acabaron y 10 años después nadie recuerda qué sucedió. Y también hay grandes ministerios o legados que continuaron y crecieron. Ese es el punto. Uno de los más grandes ejemplos que hoy tenemos en día es la iglesia Lakewood. Mientras estaban hablando estaba pensando, Pastor Joel Osteen recibió el legado de su padre y lo mejoró y lo avanzó. Amén. Y ahora su hijo Jonathan también está predicando y es muy probable que también lo continúe. Eso es un legado que vemos que cada persona afecta a su generación, que algo que continúe. Queremos hacer eso, pero en nuestras casas y nuestras familias. La realidad es que la expectativa de un gran potencial puede ser emocionante. En los deportistas, los equipos profesionales, eso amanece cada nueva temporada, esa expectativa de un gran potencial. Muchos entrenadores salen del campo de entrenamiento pensando, mi equipo está bueno, podemos luchar por un título, pero 5 meses después esa burbuja de potencial se explota y uno se encoge de los hombros y dice, bueno, tal vez la próxima temporada. Como cualquier equipo de la NFL se entusiasma y dice, vamos a ganar el Super Bowl. Después viene Tom Brady y te arruina los sueños. Bíblicamente, pocas personas han aparecido en la escena de la historia judía con más potencial que el primer rey de Israel, como Saúl. Y como muchos ganadores potenciales que fueron altamente promocionados de la nada, se convirtió en una gran frustración para el pueblo y un gran fracaso. Y nadie pudiera estar más desilusionado que el primer rey de Israel, Saúl, que su mentor, Samuel. Samuel fue el último de una larga serie de jueces que el Señor había levantado para dirigir y ayudar a defender al pueblo judío de sus enemigos. Leví se encargó de cuidar a Samuel. Elí. Y Samuel trajo de vuelta la presencia de Dios al pueblo, lo cual no era algo común. Así es. Pero algo sucedió cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos jueces sobre Israel. Tal vez él quería continuar ese legado, tenía la buena intención, pero recuerda que nuestras buenas intenciones, nadie las recuerda y no importa, solo nuestras acciones. Aunque Samuel era muy respetado y amado, sus hijos no siguieron su ética piadosa y fueron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. 1 Samuel 8:3, como los hijos de Leví. Ahora las tribus de Israel le dijeron a Samuel, mira, eres anciano y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora haznos un rey que nos juzgue como todas las naciones. Los mismos líderes de las tribus tuvieron que ir ante Samuel y decirlos, no queremos tus hijos. Ya vimos qué pasó con los hijos de Leví. No queremos que se repita la historia. Ahora queremos un rey. Y por eso Samuel tuvo que encontrar un rey, el rey Saúl. Y Dios eligió al rey Saúl. Pero el rey Saúl tenía un gran potencial también. Y se volvió como un hijo para Samuel. Y Samuel lo entrenó, y Samuel lo mentoreó, y Samuel lo dirigió. Pero también fue un fracaso. Y después de poco tiempo de ser rey, su reino es fracasado porque él también peca. Y vemos como una gran persona como Samuel, que tuvo una gran responsabilidad, hizo muchas buenas cosas, no se preocupó por dejar un legado ni a sus hijos ni al primer rey de Israel. Vemos esa falla tal vez en su carácter, o tal vez en su intención, tal vez muy preocupada por las cosas que hacer y los lugares a donde ir y personas que conocer, que no se preocupó acerca de su propia casa. Y como familia tenemos que asegurarnos que cada persona en nuestra familia es dirigida, es
es guiada y que Así cada es. generación Amén. sea mejor que la anterior. Amén. Así Wow, es. qué Interesante. historia. Y tal vez tú has escuchado hasta este punto y dices, esto que están contando sucedió hace mucho tiempo. ¿Por qué nos importa? No. Sabes, la historia está allí para que no se convierta en nuestra historia. Así es. La única razón por la que un cristiano debería mirar atrás es para aprender y para no cometer esos mismos errores. Qué A bien. veces pensamos que la Biblia como que se nos dio este manual de vida, esta guía, y hasta ahí sucede, hasta ahí paró toda la transcripción de la historia del mundo. Quisiera yo dejarte con una foto en la mente, porque Dios sigue escribiendo. Amén. En el cielo sigue habiendo un registro de todo lo que sucede en la humanidad. Un registro de todo lo que nosotros hacemos, de lo que ocurre en nuestras familias. Dios está viendo todo. Dios está quedando registrado en su mente. Él no ignora lo que está pasando en nuestros hogares, en nuestras familias. Todo está quedando registrado. Es más, va a haber un juicio final donde todos los errores de todo ser humano que no creyó en Jesucristo van a ser juzgados por esos errores. Así es. Entonces sí nos indica que hay un registro. ¿Te imaginas cómo se vería si pudiéramos ver tu registro como padre fuera publicado en Facebook? Tu registro como madre, tal vez sea penoso. Tu registro como hijo, ¿cuántas veces desobedeciste a tus padres? Sería penoso para todos nosotros. Sí, mejor no. Entonces, tenemos que saber que miramos estas historias, miramos estos registros históricos, pero con valiosas enseñanzas. Es para que nuestro propio registro Amén. pueda ser diferente. Amén. Para que nuestro registro pueda cambiar. Para que tú, padre, te levantes y dejes un legado en tu familia. Amén. Como hemos visto, no sirve de nada ser escogido por Dios, tener un gran ministerio, tener una gran empresa, ser exitoso, tener la familia ejemplar, si cuando mueras no va a suceder nada. Ha sido una gran incomodidad, pero pregunta nuestra de grandes ministerios que conocemos, pero que dice, uy, y apenas se acaba este man, se acaba todo, porque no hay nadie que les siga. No, Regénesis, aquí creemos que la bendición no es solo para los padres, sino a los hijos y las Amén. generaciones. Amén. Así que requiere saber que tú has sido escogido para algo especial, papá, Amén. mamá, Sí, Señor. y requiere saber que tú tienes la fuerza de Dios Para a tu hacerlo. lado. Amén. Entonces, queremos terminar esta sesión animándote a que aceptes el llamado de Dios, aceptes el llamado de dejar un legado. Desafío. Pero si tú dices, yo no me siento digno de recibir un llamado así, no me siento preparado para, ni siquiera por arreglar mi vida, mucho menos arreglar la de mi familia, bueno, tal vez devolvámonos al punto A, que es, dejemos que Jesús entre en nuestro corazón primero. Tal vez tú no has tenido esa oportunidad. Tú has escuchado un mensaje como este y dices, bueno, bonito, suena la familia ideal, pero pues mi propia vida no está bien. Bueno, es momento de reconciliarnos con nuestro Padre. Amén. Voy a hacer yo una oración por ti para concluir esta sesión, pero quiero que tú la hagas conmigo. No solo escuches mis palabras, tú también ora. Tú también ahí cierra tus ojos. Vamos a orar todos juntos en voz alta. Puede hacer una oración similar. Lo que importa es, como dice el apóstol Pablo, que la hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, sabiendo que Él nos escucha. Dile, Señor Jesús, gracias por tomar mi lugar en esa cruz hace miles de años. Hoy yo acepto ese regalo de salvación. Admito que sin ti no sé cómo dirigir mi vida, mucho menos mi familia. Pido que hoy vengas y me laves y me perdones. Dame una nueva oportunidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y pido que desde ahora mi vida contigo sea diferente, que pueda dejar un legado en cada momento, cada día con mi familia. Y por último, dile, lléname con tu espíritu para no estar solo jamás. Amén y amén. Amén. Bienvenido Wow, a la qué linda familia de oración. Dios. Amén. Nosotros ahora también somos tu familia. Amén. Y Regénesis se trata de que con la ayuda de Dios podamos ayudarte a ti a que tu familia sea una familia de legado. Así que gracias por estar con nosotros. Amén, Esta aleluya. fue una sesión de reencuentros, edición especial, señor. dejando un legado. Dejando un legado. Conoces a una familia en tu Facebook,
comparte esto, conoces una Amén, familia en amén. YouTube, puedes también compartir este link de YouTube, puedes también compartirlo con alguien. Que Dios te bendiga. Amén. Miércoles Gracias a por las estar con 4. nosotros. Nos vemos la próxima. Chao. Dios te Bye. bendiga.